quiero hablar sobre la cuna de Belén. La cuna de Belén, el pasaje que leyó entonces Saúl ahí en el capítulo 2 de Lucas, versículos 7 al 12. De paso, este pasaje es el único que está en los evangelios sinópticos. O sea, Mateo, Marcos y Juan no lo registran. Lucas es el único que registra el nacimiento así como está acá. Y entonces hay algo interesante que dice Lucas, que no lo dice otro evangelista, que yo creo es importante que nosotros lo recordemos en la Navidad, porque la Navidad no es solamente Santa Claus y el pavo y los regalos, que eso ya se ha hecho común, sino que la Navidad es esto que está entonces Lucas narrando acá. Dice Lucas, versículo 7, ¿no?, que María entonces dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y miren ustedes que Lucas dice lo acostó en un pesebre. De acá nace la idea, en todos los nacimientos que tenemos en nuestras casas, de tener al niñito Dios en un pesebre muy bonito, es una cunita con paja, muy lindo, ¿verdad? Y el niñito ahí en medio. Lo interesante de Lucas es que él, al decir que María lo envuelve en pañales y lo pone en un pesebre, para los habitantes, las personas de esa época, pesebre no era una cuna con paja. Pesebre era literalmente un comedero de piedra que era usado para dar de comer a los bueyes, a los asnos, ¿verdad? Era sí, un comedero, entendemos, ¿verdad? Un comedero pero de piedra, enorme, que lo ponían ahí en el establo, y ahí echaban entonces la comida y venían los animales y comían. Lo curioso es que Lucas, al emplear esa palabra, Lucas hace referencia al mensaje que esto traía consigo y que solamente en verdad, los pastores y los habitantes de Belén iban a entender. ¿Y por qué digo esto? Porque simplemente Lucas lo que quería resaltar era no solo los comienzos humildes de Jesús, sino también quería, en un sentido, presagiar, o sea, anticipar, anunciar lo que el Señor antes de su muerte iba a hacer en la última cena. ¿Se acuerdan cuando Él se reúne en la última cena con sus apóstoles? Y Él parte el pan. Y Él dice, esto es mi cuerpo. Coma. Como diciendo, ¿verdad? Este es el alimento espiritual. Y miren ustedes entonces que para Lucas tiene mucho sentido hablar de un comedero donde Jesús es puesto a la hora de nacer y 33 años más tarde entonces que el mismo Señor diga, mi cuerpo es el alimento para ustedes. Lo que es más, y a mí esto sí me conmueve mucho, porque cuando nos dice la palabra que el ángel anuncia a los pastores diciéndoles, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en paños y acostado en un comedero, literalmente estoy leyendo 2:12. Entonces los pastores como que contestan al ángel y dicen en versículos 15 al 16 del 2, pasemos a Belén y veamos esto que ha acontecido y que el Señor nos lo ha hecho saber. Y fueron apresuradamente y encontraron a María y a José y al niño acostado en un pesebre, o sea, en el comedero. Como decía, esta señal que el ángel le da a los pastores, y que, esto es curiosísimo, hermano, Dios anuncia a los pastores que Jesús había nacido dándoles la señal que estaría en un comedero envuelto en pañales, porque los pastores eran los únicos que iban a entender el significado total de esto. ¿Por qué? Porque el comedero, si bien servía para dar de comer, como dije ya, a asnos, a bueyes, a ovejas, a vacas, etcétera, 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 también el comedero servía para poner a los corderitos recién
envueltos en tela ahí adentro, porque eso los protegía de golpes, de vientos fuertes, de todo lo demás. Pero no ponían a cualquier corderito recién nacido, ponían a los corderitos sin ningún defecto, porque esos eran los corderitos que más tarde se ofrecerían en sacrificio, según las leyes judías. Como ustedes saben, queridos, como ustedes saben, los judíos tenían muchas leyes y muchas de esas leyes estaban relacionadas con lo que se llama, ¿verdad?, la expiación por los pecados. En otras palabras, para el judío, pedir perdón a Dios por los pecados implicaba hacer un sacrificio. Y el sacrificio era de corderos, recién nacidos, pequeñitos, como también los más pobres, que no podían comprar un corderito, ofrecían entonces palomas, ¿verdad?, en señal de la ofrenda que le estaban dando a Dios. Entonces, los que criaban corderos en Belén, cada vez que nacía un corderito y no tenía ningún defecto, lo separaban, lo envolvían en trapos y lo guardaban en el comedero, en el pesebre, porque todos los días había sacrificios en Jerusalén, todos los días, siendo uno de los sacrificios en la mañana y el otro en la tarde. Y el de la tarde era aproximadamente a las 3 de la tarde, cuando justamente el Señor muere en la cruz. Lo que esto significa entonces es que cuando Lucas, o Juan, perdón, en 1:29, ¿verdad?, llama a Jesús el Cordero de Dios. Entonces todos sabían a quién se estaba refiriendo. A ese bebé que habían puesto en el pesebre, en el comedero, donde solamente cuidaban a los corderitos que estaban listos para el sacrificio. Y este significado, hermanos, es algo que se ha perdido, que ya nadie ya no se menciona, no se predica, no se menos en la Navidad, porque en la Navidad para nosotros Jesús se ve mejor en una cunita de paja que en un comedero, envuelto entonces en trapos. Pero miren entonces que toda la vida del Señor iba a ser marcada por esa señal, que Él había nacido, obviamente, de una virgen, pero que había sido protegido y puesto en un comedero como se protegían a los corderitos que iban a ir al sacrificio. Por eso que Isaías 53, miren, el profeta Isaías, hablando 600 años antes del nacimiento de Jesús, él dice: Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Pero esto formaba parte del buen plan del Señor, lo que era aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, todos verán la luz. Hablando el profeta Isaías tantos años justamente de esto. Y Pablo en Romanos capítulo 8 dice: la ley no podía liberarnos del pecado porque la naturaleza del pecado anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Y de ahí es entonces que Juan en 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, cuando nosotros entendemos el significado entonces de la expiación, ¿verdad? Quizá para nosotros se nos hace un lío esto de ofrecer sacrificio, o cómo que los judíos podían tener leyes tan cruentas de matar corderitos todos los días, o en la Pascua, ¿no es cierto? En la cena pascual cada familia tenía que matar uno para representar lo que el Señor había hecho por el pueblo cuando estaban saliendo de Egipto. Pero quizá para nosotros la mejor ilustración podría ser entonces pensar en el concepto del pago o la restitución que hacemos cuando cometemos alguna falta, cuando cometemos
sí, alguna ofensa contra otro. Dice Pablo en Romanos, la paga del pecado es la muerte. Y también dice Pablo que ese pecado nos separa de Dios. A causa de nuestro pecado, entonces estamos separados de Dios. A causa de esa naturaleza pecaminosa, nosotros no podemos naturalmente acercarnos a Dios. Es ahí entonces que Dios decide enviar a su Hijo en la forma de ese corderito que iba a ser puesto en un pesebre para que 33 años después muriera por nosotros en la cruz y de esa manera reconciliar al ser humano con Dios. Es a través de su muerte en la cruz entonces, como el perfecto sacrificio de Dios por el pecado, ¿verdad?, que Dios entonces nos recibe a nosotros en lo que llamamos la familia espiritual. Queridos, si nosotros tenemos una iglesia acá, no es porque a uno se le ocurrió abrir una iglesia y en febrero vamos a celebrar un aniversario más de nuestra iglesia. ¿Cuántos años está tú? 27 años, ¿no? En febrero, así que preparemos porque vamos a tirar la casa por la ventana en febrero. Entonces, no es que a un grupo de hermanos que ahí estaban en esa época, estabas tú, chavo, ¿cierto? Cuando empezó, estaba Carlitos, estaba Tato, estaba Saúl, obviamente, creo que eran todos los que estaban, ¿verdad? Hermana Lanchero, ¿ustedes estaban? También, ¿no? Claro, también estaban. Entonces, no es que se les ocurrió a ellos reunirse y empezar una iglesia, no, sino que la iglesia justamente es ese cuerpo de Cristo, ¿no es cierto?, formado por aquellos que han sido reconciliados con Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, 18 en adelante, dice, y me gusta Pedro, porque Pedro es un hombre que habla no solo a los judíos en su manera no sofisticada de hablar, pero también hablaba a todos los extranjeros que estaban en todas partes del Asia Menor. Y Pedro les dice así: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que tenían debido a sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Y Pedro dice: el Cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado ahora en estos últimos tiempos para beneficio de ustedes. Por medio de Él, de Cristo, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza ahora están puestas en Dios. Me encanta la manera como habla Pedro, porque esto es exactamente, ¿verdad?, lo que significa en último sentido la Navidad. El nacimiento de Jesús encarnado en la forma de un bebé indefenso que nace en un corral, su mamá después que le da a luz lo envuelve en pañales y para protegerlo lo pone en ese comedero. Yo no sé si María sabía todo el significado, tal vez sí, tal vez no, porque Belén era conocida como la ciudad o el pueblo donde justamente la gente podía ir a comprar los corderitos para el sacrificio. Por eso se conocía Belén. Y de todas partes iban a Belén a comprar los corderitos para el sacrificio. Si María lo sabía, lo conocía, la verdad que yo no lo sé. Pero lo cierto es que María hace eso, el símbolo que el Señor Jesús, llegado un momento, sería presentado en sacrificio por la humanidad, por ti, por mí, para redención, para perdón de los pecados. Queridos, este es el sentido de la vida. Yo tengo muchos nacimientos en mi casa. De todos los países que yo he visitado, siempre trato de comprar un nacimiento, y que tengo 50, 60 nacimientos por ahí. Pero otra vez, al estudiar este pasaje esta semana, decía, para la próxima Navidad voy a tratar lo mismo de hacer un pesebre de piedra, tipo comedero, y voy a cambiar los pesebres de las Navidades esas
ese sería un mejor simbolismo de lo que es la Navidad. Comuniquemos este mensaje a aquellos que están a nuestro alrededor. Y que esta Navidad nosotros, más que luces, regalos o comida, pensemos en que si el Señor no hubiera venido, obviamente no habría Navidad, porque sería lo de menos, sino que no habría redención y perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. En esta mañana, producto de todo eso es justamente la conversión. Es decir, cuando nosotros llegamos a conocer al Señor y cuando nosotros entonces decidimos seguir al Señor. Y como hemos estado anunciando, esta mañana vamos a bautizar a dos de nuestros hermanos que han, diríamos, tomado el paso de bautizarse. Y el bautismo, queridos, el bautismo no es otra cosa sino el sello gráfico o el testimonio gráfico de lo que es la conversión, porque la conversión más bien es una experiencia muy individual, muy personal e invisible. No sé si me explico. Tú me puedes decir, yo me convertí a Cristo, pero en verdad eso nadie lo sabe excepto tú y Dios. Tú puedes venir adelante y pedir que oren por ti. Y de toda la gente que yo he orado cuando han pasado adelante, yo no sé cuántos han hecho en verdad una decisión real o no, porque eso solamente lo sabe la persona y Dios. Pero en el bautismo entonces estamos graficando lo que espiritualmente hicimos el día de la conversión. Y es ahora entonces cuando decimos públicamente, yo le entregué mi vida a Cristo. Yo pedí perdón por mis pecados y ahora quiero sellar ese compromiso que hice con Él mediante el bautismo. Y eso es entonces lo que vamos a hacer hoy. Está entonces Sandra y Silvio que van a bautizarse y vamos a hacerlo entonces en la piscina. Pero antes yo he pedido que ellos den un corto testimonio de lo que significa la conversión para ellos, cómo así llegaron a el momento de conocer al Señor y cómo entonces ahora han decidido bautizarse en el nombre del Señor. Voy a pedir entonces primero que Silvio pase adelante.